Mi abuela me llamó mi niña por primera vez y me pidió que la perdone. Era Viernes Santo. El mundo parece más tranquilo. Las calles murmuran como si supieran que hoy no es día para ruidos ni prisas. Es el día en que recuerdas el dolor de Minubosim, un hombre justo, traicionado, negado, humillado, crucificado. Pero también es el día en que miramos hacia adentro, porque cada mujer lleva sus propias cruces. Y algunas de estas cruces tienen apellidos, algunos tienen el silencio de una abuela, la mirada seca de quien crea sin cariño, las palabras que nunca llegaron, los abrazos que solo existían en el imaginario de la nieta que esperaba y nunca recibió. Hoy es el día para recordar el sufrimiento de Cristo, pero también es un día para recordar a las mujeres que sangraron por dentro, sin que nadie lo vea, y que a los pies de su propio dolor encontraron la redención. Fue el 1900 Viernes Santo que me llamó mi niña por primera vez, y me pidió algo que nunca esperé escuchar. Mi nombre es Elena Navarro, tengo 34 años, y esta es la primera vez que hablo de mi abuela sin ira en el pecho, o mejor dicho, con menos ira. Nací y crecí en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, como dicen en los carteles turísticos. Pero dentro de mi casa el ambiente era diferente. Crecí entre baldosas frías y pasos sobrios. Las paredes de nuestra casa en el barrio de Tlaltenango eran del color del polvo antiguo, y los muebles parecían parte de un museo donde yo era solo un visitante. Todo tenía que estar limpio, alineado, sin ruidos, sin alegría y sobre todo, sin drama. Mi abuela, doña Ramona, era de esas mujeres que no parpadeaban para no mostrar debilidad. Siempre con el pelo recogido en un moño apretado, el rostro limpio, un vestido oscuro y el delantal atado tan apretado que parecía una armadura. Ella no sonrió. No lo elogié, y nunca me llamó mi amor, chiquita, nena, ni nada dulce. Me llamaba Elena, y cuando se enojaba, que era casi siempre, me llamaba niña, con los dientes apretados, como si rechazara la palabra. Me fui a vivir con ella cuando tenía 6 años. Mi madre, Josefina, tuvo una crisis nerviosa después de perder un hijo durante el parto. Dijeron que ella necesitaba recuperarse y que yo estaría mejor con abuela. Nunca volvió a buscarme. Nunca más se habló de ella. Doña Ramona me crió. Comida en el plato, escuela pagada, ropa lavada, pero nunca me abrazaron, nunca fui bienvenido. Y durante muchos años pensé que el problema era yo. En la escuela vi a otros niños correr hacia el regazo de sus abuelas. Vi besos en la frente, tomados de la mano en la fila de la heladería, notas con corazones en la lonchera. Solo vi la cara seria de mi abuela en la puerta, sosteniendo una bolsa de pan de queso y diciendo, «Come y cállate». Cuando tenía 9 años, intenté hacerle una tarjeta de cumpleaños. Escribí con lápices de colores. «¿Feliz? ¡Cumpleaños, abuelita, te quiero!». Lo leyó, lo dobló, lo guardó en un cajón y nunca volvió a hablar de ello. A los 12 años me armé de valor y le pregunté por qué nunca me decía que me amaba. Ella respondió, «Palabras no llenan el estómago, niña». Ese día aprendí que el silencio también puede ser una sentencia. Pasó el tiempo, y cada vez que intentaba crear un vínculo, ella lo cortaba. Hice teatro en la secundaria, pero ella nunca vino a verme. Gané un premio de ensayo en la universidad. Dejé el trofeo en el estante de la sala,
pero ella nunca hizo ningún comentario. Cuando le dije que iba a viajar sola con la mochila por Sudamérica cuando tuviera 22 años, ella simplemente respondió: «Se va, no regrese llorando». Pero siempre volvía, porque en el fondo quería entender, quería saber de dónde venía tanta dureza, tanto hielo en sus ojos. ¿Por qué hizo sopa con amor pero no podía tocar mi mano? A los 30 empecé a ir menos. Mi vida se había vuelto ocupada. Trabajé como restaurador de vitrales antiguos, lo que me hizo viajar mucho entre Puebla, Oaxaca y algunas ciudades más pequeñas. Su casa en Cuernavaca se convirtió en una parada de obligaciones, cumpleaños, Navidad, citas médicas. Y fue en una de estas consultas, 3 semanas antes del Viernes Santo, que todo empezó a cambiar. El médico dijo que tenía fibrosis pulmonar avanzada. La edad, 79 años, y un historial de problemas respiratorios que siempre había ignorado, ahora llamaban a la puerta con fuerza. Miró al médico, luego a mí, y se limitó a decir: «No quiero un hospital, quiero morir en 1903. Casa». Tragué fuerte. «Abuela, no te estás muriendo». Ella me miró, seria como siempre. «Todos lo somos, niña». Pero ya puedo escuchar los pasos. Fue la primera vez que sentí miedo de perderla, y ahí decidí que me iba a quedar, al menos hasta Semana Santa, al menos para mantener el ritmo. Volví a dormir a mi antigua habitación, la cama individual, el ventilador de techo, el armario aún con una sábana rosa doblada como si fuera mi primer día de clases. Todo era igual, excepto ella. Ella tosió más. Caminé más lento, pero aún así se negó a recibir ayuda. Él todavía gobernaba todo. Todavía dijo que no necesitaba quedarme, pero en el fondo lo sabía. Ella quería que me quedara. Simplemente no podría decirlo. El lunes de Semana Santa ella amaneció antes que yo. Preparó café, cortó papaya, puso una servilleta en el plato. Se sentó en su silla habitual, y por primera vez en 30 años, me miró a los ojos durante más de 10 segundos. «Elena», la voz era más baja. «¿Me odiarás menos si te digo algo?» Me quedé helado. Ella no me dio tiempo para responder. Solo dije: «Espera al viernes. El viernes es el día de la sangre». Se me puso la piel de gallina. ¿Qué quería decirme? ¿Qué había detrás de esa mujer que me crió como soldado y no como nieta? ¿Cuál fue esta historia, que solo pudo contarse el día en que murió Cristo? Esa noche tuve problemas para dormir, y por primera vez lloré pensando: ¿y si su frialdad fuera solo el caparazón? ¿Y si detrás del caparazón hubo dolor? Los días previos al Viernes Santo fueron los más extraños de mi vida, no por la enfermedad de la abuela, ni por el peso de lo que ella había implicado, pero porque ella empezó a cambiar. Poco a poco su silencio se transformó en sutiles gestos. El martes me llamó para que la ayudara a clasificar la ropa que quería donar. El miércoles me dejó peinarla, algo que ella siempre rechazó. El jueves, mientras limpiábamos juntas la alacena, me dijo con voz entrecortada: «Eres tan testaruda como tu madre». Hizo una pausa, pero más fuerte. Era la primera vez que mencionaba a mi madre desde que yo era adolescente. Me quedé sin palabras. No quería interrumpir. Me limité a observar cómo doblaba las servilletas con una precisión casi religiosa, como si cada doblez fuera un intento de controlar lo que nunca supo nombrar. Y entonces llegó el Viernes Santo. Me desperté con el sonido de las campanas.
de la iglesia de San José repicando en el aire de la mañana. La ciudad estaba más tranquila que de costumbre. El cielo, cubierto de nubes grises, parecía compartir el mismo peso que caía sobre mis hombros. Sentí un escalofrío, como si algo estuviera esperando a suceder. La casa estaba en silencio. Bajé lentamente las escaleras y encontré a mi abuela, en el porche. Sentada en la silla de paja, cubierta con un chal antiguo, miró hacia la puerta principal como si esperara a alguien. «Abuela, ¿quieres que te haga té?» Ella no respondió. Simplemente señaló una pequeña caja de madera sobre la mesa junto a él. Reconocí esa cajita. Era el que había mantenido encerrado para siempre. Lo vi en el armario, en el fondo del cajón, en lo alto del estante. Pequeño, oscuro, con una vieja cerradura de metal. Nunca me dejó tocar. «Ábrelo», dijo. Me temblaban las manos. Dentro había cartas, amarillentas, dobladas y con pintura manchada, algunas fotografías en blanco y negro, un collar de cuentas roto, y al fondo una imagen descolorida de Santa Teresa. Tomé una de las cartas. El sobre estaba roto, la carta firme y elegante. «Ramona, sé que no fue tu culpa». Extendió la mano y tocó mi muñeca con una delicadeza sin precedentes. «Léelo más tarde. Ahora, escucha». Ella volvió su rostro hacia mí, y por primera vez me miró como alguien que quería ser perdonado. «No sabía cómo amarte, y eso no es una excusa, ¿vale? Pero fue porque nadie me enseñó. Porque cuando tenía 13 años, Elena, me vendieron». La frase golpeó mi pecho como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Vendido?», susurré. Ella respiró hondo. «Mi padre me cambió por una vaca lechera y 2 sacos de maíz. El hombre que me llevó tenía más de 40 años, estaba casado, quería una sirvienta y un vientre fértil. Perdí mi capacidad de hablar. Estuve 3 años en ese lugar. Me golpearon, dormí en el suelo, fingí que no existía. Solo logré escapar cuando él murió. Regresé a Cuernavaca sola, embarazada, y mi madre me despidió. Dijo que era mi vergüenza. Ella se detuvo. Ojos llorosos, labios temblorosos. El niño nació muerto, y junto con él, todo lo que sentía murió. Mi alma se desplomó. La mujer que me crió con frialdad no estaba mal. Era un superviviente. Era una casa en ruinas que nunca tuvo tiempo de ser reconstruida. Ella me miró con tanto pesar que quise abrazarla como la niña que era, como la mujer que nunca podría ser. Después de eso, nunca más podría volver a tocar a alguien sin miedo a arruinarlo. Y fue en ese momento, mirando su rostro arrugado por el tiempo y el dolor, que entendí. Ella nunca me odió, simplemente ya no sabía amar. Su frialdad no se trataba de mí, se trataba de lo que le hicieron, sobre lo que enterraron en ella sin darle la oportunidad de florecer. La ira que había cargado durante tantos años, ahora estaba dando paso a la compasión más profunda que jamás había sentido en mi vida. Y luego, con voz débil pero todavía firme, dijo: «Mi niña, ¿me perdona?». Lloré. Lloré como nunca antes había llorado. Lloré por mí, por ella, por la madre desaparecida, por las mujeres de nuestro linaje, por todos los que aprendieron a guardar silencio para sobrevivir. Sostuve su mano, cálida y frágil.
Te perdono, abuela, porque ahora lo sé. Ella sonrió, una pequeña sonrisa. Pero es cierto, y allí por primera vez me llamó por el nombre que tanto había soñado. Mi niña, y en ese instante lo sentí. Sentí esa casa fría, finalmente comenzando a calentarse. Ahora, un llamado a quienes han sentido esta historia en la piel. Si has llegado hasta aquí es porque esta historia te conmovió. Quizás tú también creciste con silencios. Quizás alguien de tu familia también padezca un trauma que nunca entendiste. Quizás, como yo, estés aprendiendo a perdonar lo que nunca se dijo. Así que cuéntamelo en los comentarios. ¿Cuál es la palabra que más querías escuchar, pero nunca lograste encontrar? Escribe aquí. Respiradero, porque tu voz también importa. Y ella podría ser el comienzo de la curación de otra mujer. Y si quieres seguir más historias como esta, de mujeres que sangraron pero resistieron con el alma, suscríbete al canal. Aquí no huimos del dolor. Lo transformamos en luz. Después de que ella me llamó mi niña, quise congelar ese momento. Si pudiera, habría retenido el tiempo en mis manos e impedido que el Viernes Santo avanzara. Pero el sol ya empezaba a esconderse detrás de las montañas de Cuernavaca, y el cielo antes gris se tornó melancólico anaranjado. Ella durmió unas horas. El cuerpo está cansado, la respiración se hace más corta, el pecho se eleva con dificultad. Mientras tanto, me quedé allí, solo con esa cajita de madera que durante décadas estuvo prohibida, cerrada con llave, sagrada, y ahora era mi única oportunidad de entenderlo todo. Tomé la primera carta, el del sobre roto, la letra firme, tinta azul, español antiguo. Ramona, sé que no fue tu culpa, y aunque te expulsé de la casa, mi corazón se partió también. Fui dura porque a mí también me enseñaron a ser así. Solo espero que un día, cuando tengas tu propia familia, no repitas lo que yo hice contigo. Te ama, tu madre. Mi corazón se hundió. Esa era la mujer que la había rechazado, pero que también cargaba con heridas que no sabía cómo sanar. La frialdad era una herencia, una cadena que pasó de generación en generación, donde el cariño era pecado y el afa, dolor una rutina. Seguí leyendo los demás. Había una vieja libreta con hojas pegadas, donde Ramona escribía como si hablara con Dios. Señor, perdóname por odiar mi cuerpo, por no sentir nada cuando mi hija nació muerta, por no saber cómo amar a la niña que llegó después. Aunque quiero, no sé cómo tocarla, cómo no romperla. Me da miedo hacer con ella lo que hicieron conmigo. Sentí mi pecho arder. Ella estaba hablando de mí. La niña que llegó después fui yo, su hija, mi madre. Nunca logró formar un vínculo. Y tal vez por eso desapareció después de que yo nací. Doña Ramona recogió los pedazos de lo que quedaba y trató de levantarme. Sin instrucción emocional, sin vuelta, solo con la dureza de quien aprendió a sobrevivir, guardándose silencio. Entre las fotos encontré una imagen rara, la joven Ramona, con ojos terriblemente similares a los míos. Al lado un hombre, alto, sonriente. En el reverso de la foto una frase: «Nunca volveré a sonreír así». Doblé la foto y la dejé a un lado. Cogí otra carta. Esto fue diferente, más pequeño, escrito a mano a toda prisa. «Ramona, te sigo desde lejos», me dijeron.
que estás criando una niña. Yo nunca debería haberte tocado. No puedo pedir perdón. Solo quiero que sepas que nunca más fui libre desde aquella noche. Me quedé sin aliento. Pertenecía al hombre que la había violado, el que la compró como mercancía, el que la dejó embarazada, el que destruyó su juventud. La carta fue breve, pero lo suficiente para comprender el nivel de horror que llevaba en silencio. Y ahora, ella estaba allí, en el último aliento de vida, pidiéndome que la viera no como la mujer que me lastimó con su ausencia, sino como la chica que fue herida antes de saber qué era el amor. Cuando despertó, me vio con las cartas en las manos. Intenté hablar, pero mi voz se quebró. Abuela, ¿por qué guardaste todo esto? ¿Por qué nunca me lo dijiste antes? Respiró hondo, tosió, y luego respondió con voz entrecortada pero firme. Porque durante muchos años pensé que merecía haberlo perdido todo. Merecía el desprecio de mi madre, el asco de mi cuerpo, el distanciamiento de tu madre y la frialdad que te di. Pero después de que me llamaste abuela con tanto cariño, aunque era lo que era, quise redimirme. Ella tomó mi mano y por primera vez no la soltó. Tienes derecho a odiarme, pero también tienes derecho a no repetírselo a nadie. Prométeme, Elena, que amarás como nunca supe. Las lágrimas corrieron como lluvia de verano, silencioso, cálido, purificador. Prometo, y fue entonces cuando cerró los ojos, no morir, pero a descansar un poco, como si, justo en ese momento, su cuerpo hubiera logrado relajarse por primera vez en décadas. Me quedé allí, en silencio, con cartas abiertas, con el corazón desgarrado, pero con una certeza: el perdón no cambia el pasado, pero le impide seguir, dañando el presente. No sabía qué vendría después, si ella iba a irse esa noche, si todavía tuviera tiempo para decir más. Pero lo que me dio esa tarde fue el regalo más grande que una abuela puede darle a su nieta: la verdad. Y allí, en la misma casa donde crecí creyendo que había poco, finalmente me di cuenta. Era demasiado, mucho más de lo que su silencio mostraba. Y ahora era mi turno de usar mi voz. ¿Y tú? ¿Has escuchado alguna vez un silencio que duele más que un grito? Si esta historia te conmovió, comenta abajo con una frase que te gustaría haber escuchado de alguien de tu familia. Podría ser "lo siento", un "tú no tuviste la culpa", o simplemente un "te veo". Es posible que esas palabras no hayan llegado cuando las necesitabas, pero todavía pueden decirse aquí, usted, otras mujeres y todos nosotros. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias como esta, porque cada vez que una mujer dice la verdad, otra mujer se anima a decir la suya también. La aurora del Viernes Santo llegó con un silencio que nunca había escuchado en aquella casa. No era el habitual silencio áspero, el que congelaba cualquier intento de afecto. Estaba en silencio, calma, casi sagrado, como si las paredes, los muebles, incluso el viento entre las ramas del jabuticabeira del patio trasero, supieran que algo estaba pasando dentro. Mi abuela dormía en la habitación de abajo. Coloqué un sillón al lado de la cama y me quedé allí, observando su respiración. De vez en cuando se despertaba, tosía y murmuraba palabras inconexas. Y simplemente tomé su mano. Eran más de las 2 de la madrugada cuando abrió los ojos y susurró:
¿Está ahí? To, abuela. Aquí. Apretó mis dedos con una fuerza que me sorprendió. No dejes que nadie me lleve sin esta caja. Prometo. Ella volvió a cerrar los ojos, pero antes de entregarse a dormir, dijo algo que quedó grabado para siempre. Tú eras mi redención, Elena, y yo ni siquiera lo sabía. Lloré suavemente. No quería que ella viera, pero las lágrimas cayeron no solo de dolor, sino de reconocimiento. Allí, esa noche, por primera vez supe exactamente quién era. Me quedé despierto hasta el amanecer. Afuera, el Viernes Santo se convirtió en sábado, de aleluya. Pero por dentro el tiempo parecía suspendido. Preparé un poco de té de hibisco, limpié la mesa del porche, tomé una manta para cubrirle las piernas. Cuando regresé a la habitación, ella todavía estaba allí. Pero diferente. Cuerpo sereno, la frente suave, sus ojos se cerraron. Con una ligereza que nunca había visto en ella, me acerqué, toqué su brazo. ¿Abuela? Ninguna respuesta. La respiración se había detenido. Doña Ramona ya no estaba. En esa casa donde nadie lloró, lloré todo. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas telefónicas, funerales, trámites, vecinos diciendo «mi pésame», gente de la parroquia llevando flores, pero mi cabeza estaba en otra parte, en la caja, en las cartas, en la promesa. Enterramos a mi abuela en el cementerio central de Cuernavaca, en una mañana nublada. No quería un discurso, no quería un sacerdote. Me llevé la caja de madera, lo coloqué al lado de la tumba, y él simplemente dijo, «No eras perfecta, pero eras real, y ahora puedes descansar». Después de eso regresé a mi casa. No pude dormir bien durante semanas. Sus palabras, sus ojos, su pedido de perdón, su forma de llamarme mi niña, todo volvió en sueños, en destellos, en recuerdos. Y un día abrí el armario y encontré mi cuaderno de notas antiguas. Allí, en mis propios garabatos, entre listas de compras y poemas inacabados, estaba escrito: «Prometo que no repetiré lo que me destruyó». Fue en ese momento que lo supe. La historia de mi familia no terminó con la muerte de mi abuela. Ella empezó de nuevo conmigo. Hoy hablo con otras mujeres. Cuento esta historia. Muestro las cartas. Tomo la caja como símbolo de todo lo que se ha guardado durante generaciones y que ahora necesita salir a la luz. Abrí un pequeño proyecto comunitario llamado Heranza de Voces, donde las mujeres de mi ciudad pueden dejar cartas para ellas, para sus madres, para sus abuelas, vivas o muertas. Ya se han recibido más de 300 cartas. ¿Y sabes qué tienen todos en común? Rompen el silencio. A veces camino hasta la tumba de doña Ramona. Le llevo flores secas, porque sé que a ella le gustaron. Me siento en el banco de piedra y cuento todo lo que ha pasado desde 1900. Entonces, y una vez, me llevé a un estudiante del proyecto. Dejó una carta en la tierra, escrita con manos temblorosas. Lamento haberte juzgado sin conocer tu dolor. Hoy lo entiendo, y hoy me libero. Por eso mi abuela quería contarme todo el Viernes Santo, porque este es el día de entrega, del perdón, de la sangre, pero también redención. Y ella se redimió, y yo renací.
Si has llegado hasta aquí, cuéntamelo. ¿Qué silencio de tu historia aún pesa en tu pecho? Comenta con una frase que te gustaría escribir en una carta, incluso si esa carta nunca tuvo destinatario. Escribe por ti mismo, para tu madre, para tu abuela, por aquellos que te criaron con frialdad, o por aquellos a quienes tuviste que perdonar en la oscuridad. Tu historia no termina en dolor. Ella puede empezar de nuevo aquí. Suscríbete al canal si crees que contar historias puede sanar el mundo. Aquí, cada vídeo es una vela encendida contra el silencio. Y cada mujer que comenta, comparte o simplemente siente, ya se enciende una luz. El proyecto Heranza de Voces nació como si alguien encendiera una vela en la oscuridad, sin foco, sin grandes pretensiones. Solo una idea que susurró dentro de mí después de enterrar a mi abuela. Nadie debería morir con tanto que contar. Alquilé una pequeña habitación en el centro histórico de Cuernavaca, cerca de la plaza de 1930, armas con paredes desconchadas y altas ventanas de madera. Allí coloqué una sencilla mesa, un buzón, una vieja cafetera y un cartel hecho a mano. Escribe la carta que nunca pudiste enviar. Los primeros días nadie apareció. Al quinto día, entró una señora de pelo blanco sin decir palabra. Se sentó, tomó un papel y escribió durante casi una hora. Luego lo dobló con cuidado y dijo: «No es para mí, es para mi hija que nunca quiso escucharlo». En el sobre solo decía: «Perdón por no saberte amar». Lo sostuve como alguien que sostiene un alma, y a partir de ahí empezaron a llegar las cartas. Vinieron madres arrepentidas, hijas enojadas, netas silenciosas, tías que fueron abusadas, abuelos que fueron olvidados, mujeres que nunca aprendieron a disculparse, y mujeres que esperaron una disculpa toda su vida. Una niña escribió: «Nunca dije que tu hermano me tocó. Dijiste que era un santo. Yo solo era una niña». Otro, con letra temblorosa: «Abuela, te perdono por criar a mi madre con tanto miedo. Ahora entiendo por qué me gritaba tanto». Cada letra era una puñalada y una puntada. Lloramos juntos, a veces en silencio, a veces en voz alta. Otros simplemente entregaron el sobre, respiraron profundamente y se marcharon, pero todos salieron más, ligeros. Un día recibí una carta que me desarmó por dentro. Era de mi madre. Sí, de Josefina, el que me dejó con la abuela cuando tenía 6 años. La carta no tenía remitente, pero reconocí la letra desde lejos. «Elena, sé que no merezco tu amor, sé que fui un cobarde, pero la vida me llevó a un lugar de oscuridad del que nunca supe salir. Cuando me enteré de la muerte de mi madre, me derrumbé, porque me di cuenta de que nunca le dije lo que necesitaba. Y nunca te dije que, ni siquiera a la distancia, eras mi esperanza. Eres mejor que todos nosotros. Y si algún día quieres, escríbeme de nuevo. Con amor y pesar, mami». Mis rodillas cedieron. Yo, que tanto anhelaba esa palabra, mamá, leí en un papel descolorido. Ahí estaba, en dolor, últimamente, con peso. Pero es cierto, no sabía qué hacer ese día. Guardé la carta en una pequeña caja al lado de la que heredé de abuela, y en ese momento supe: la curación es lenta, pero es posible. Los periódicos locales empezaron a hablar del proyecto. Un reportero de TV Morelos hizo un breve artículo. Luego,
un blog feminista en la Ciudad de México publicó una entrevista conmigo. Las cartas se convirtieron en una pequeña exposición en la Casa de Cultura. Y un sábado por la noche recibí una invitación inesperada, charla en evento en la Universidad Estatal Autónoma sobre memoria afectiva femenina. Subí al escenario temblando. Pero cuando miré al público, vi decenas de mujeres con sobres en las manos. Algunos lloraban, otros sonrieron avergonzados, y allí, ante tantas historias que llevaban años calladas, dije: no soy psicólogo, ni escritor, ni orador, solo soy una mujer que fue criada en frío, que al escuchar el dolor ajeno, descubrió que hay ternura en el acto de escuchar. La historia de mi abuela no fue bonita, pero fue real, y fue a través de ella que descubrí lo que significa romper el ciclo. Los aplausos no me interesaron, pero ese día lo que vi fueron ojos abiertos, corazones expuestos, y una certeza: todos estamos conectados por algo más grande que la sangre. Estamos conectados por el silencio que nos educó y por el coraje de no volver a repetirlo. Hoy me miro en el espejo y veo a otra mujer. Veo a Elena, que no necesitaba ser madre para aprender a criar. Elena, que lloraba por cartas de otras mujeres, que tomaba las manos de desconocidos que temblaban mientras escribían «Perdóname». Y eso, en el fondo, todavía lleva la voz de la abuela diciendo «mi niña», porque incluso con todo lo que ella era, tuvo el coraje de romper el silencio, y esa fue su salvación. Ahora cuéntame, ¿a quién le escribirías una carta? En los comentarios, deja una frase. Solo uno, la que nunca tuviste el valor de decirle a tu madre, a tu abuela, a ti mismo. Aquí nadie juzga, aquí leemos con el corazón. Pasaron casi 2 meses desde que recibí esa carta de mi madre. Cartas escritas a mano, letras en papel de cuaderno, letras con dibujos infantiles, cartas con lágrimas secas entre líneas, mujeres de todos los barrios de Cuernavaca, algunos de la Ciudad de México, otros de Puebla, de Tepoztlán, de lugares que yo ni conocían nuestra historia, y casi todos empezaban con frases como «Abuela, te perdono aunque no lo entiendo todo». «Mami, desearía que me hubieras mirado de otra manera». «Elena, tu historia me hizo escribir la mía». Tuvimos una pequeña ceremonia improvisada en la plaza central. Instalamos una mesa con velas, flores secas, imágenes de Santa Teresa y una pared donde la gente podía publicar sus cartas de forma anónima. Y alas, en medio de la ciudad, en un viernes que siempre fue un recordatorio del dolor. Las mujeres comenzaron a reescribir el significado de la cruz. La cruz ya no era solo sufrimiento, fue la memoria, entrega, nuevo comienzo. Al año siguiente lo volvimos a hacer. Solo que esta vez, con más estructura, instalamos una tienda de campaña, frente al antiguo orfanato, donde ahora funciona el proyecto. Distribuimos papel, sobres, bolígrafos, y recibimos más de 3000 cartas. Una mujer joven, de ojos rojos, pegó los suyos en la pared y me susurró: «Mi abuela murió hace 10 años. Pero solo hoy pude decir que la perdono». Otro, de 14 años, escribió: «Mi padre no me abraza, pero ahora sé que tal vez él también lo tuvo. Eso no lo justifica, pero lo explica, y quiero hacer algo diferente». La madre, ella estuvo presente en cada ceremonia,
En Nina, silencio durante el primer año. Luego, repartiendo sobres. Y en el tercer año, leyendo en voz alta una carta que se escribió a sí misma. Josefina, no fuiste la madre que merecía tu hija, pero hoy eres la mujer que puede ayudar a otras. Madres a no darse por vencidas. El público aplaudió, y yo la abracé. No como hija, pero como alguien que, por fin, pudo mirar atrás sin derrumbarse. Hoy el Viernes Santo en Cuernavaca se ha convertido en una tradición. La llamamos la Marcha del Silencio que he escrito. Miles de mujeres escriben, dejan sus cartas en cajas repartidas por la ciudad. Algunos leen, otros simplemente se pegan a la pared cuadrada. Muchos lloran, y casi todos dicen al final, gracias por permitirme decir lo que mantuve en silencio toda mi vida. Este año, mientras leía las cartas en respetuoso silencio, sentí algo en el bolsillo de mi abrigo. Era la foto que me había regalado mi madre. Yo, el primer día de clase. Al costado, en una hoja de papel doblada, escribió con un bolígrafo azul: Mi niña, me enseñaste que escribir es amar, y en ese instante supe, el ciclo se había roto. Definitivamente, porque ahora el Viernes Santo era también el viernes de la reconciliación, de redención. De la eco de voces que durante generaciones fueron silenciadas, y la más bella es que ahora los niños también escriben a madres vivas, para padres ausentes, para abuelos lejanos, para ellos mismos en el futuro. Una niña de 8 años pegó su carta en la pared y me dijo, lo escribí para mi yo del mañana, por eso nunca se olvida de ser amable. Y alas. Sentí que la historia de mi abuela no terminó con la muerte. Continúa en cada letra, en cada perdón que pasa a través del tiempo, en cada mujer que transforma el dolor en palabras. Hoy se cumplen exactamente 4 años desde que murió mi abuela. 4 años desde que me llamó mi niña por primera vez. Desde que me pediste perdón. Desde que me diste la oportunidad de reconstruir lo que el silencio destruyó por generaciones. Veces me despierto pensando que todo fue un sueño, pero luego miro a mi alrededor, las cartas apiladas, los retratos en la pared del proyecto, los nombres de mujeres que pasaron por aquí y dejaron pedazos de sí mismas. Y lo recuerdo. Su historia salvó a muchos otros. Mi madre ahora vive en una casa sencilla cerca de la mía. Planta menta, manzanilla y cuenta cuentos a los niños del barrio. A veces todavía se calla cuando se pone nerviosa, pero él siempre regresa y dice, estoy aprendiendo. ¿De acuerdo? Y yo respondo, yo también, mamá, porque eso es todo. Seguimos aprendiendo, amar de otra manera, decir lo que nunca nos enseñaron a decir, pedir perdón sin esperar aplausos, ser bienvenido sin cobrar. ¿Conoces esa caja de mi abuela? Hoy está sobre un pedestal de vidrio, en el centro de la sala de proyectos. No como una reliquia, sino como testimonio. Lleva las cartas originales, la foto de la joven Ramona, el collar roto y la imagen de Santa Teresa que permaneció en un segundo, plano durante años, olvidada. Debajo del cuadro hay un cartel sencillo. Aquí descansa el dolor de una mujer. Y aquí comenzó la libertad de muchos. Cada Viernes Santo me siento frente al muro de letras. Leí algunos. Lloro en silencio. Y luego escribo el mío. Sí, todavía escribo hasta el día de hoy.
porque a gente nunca termina de se curar por completo. Este año escribí: Ramona, no me diste amor con palabras, pero me dio coraje con la verdad. Gracias por permitirme romper el ciclo, por permitirme ser ternura donde tú eras hielo. Hoy te llevo conmigo, no con dolor, pero con gratitud. Doblé la carta, lo puse en una vela y lo dejé arder lentamente, porque algunas palabras necesitan convertirse en brasas para calentar el pecho de otras mujeres en el futuro. Y si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo con toda mi alma. No estás solo. Si tu historia parece oscura, si fuiste criado por alguien que no supo amarte, si cargas con un viejo dolor que nunca ha sido nombrado, no te rindas. Tu historia aún puede cambiar, incluso si no pidió perdón, incluso si un te amo nunca llega, aunque haya pasado el tiempo, porque lo que tu abuela, tu madre, tu tía o cualquier otra mujer de tu linaje no pudo hacer, puedes hacerlo ahora. Puedes escribir, puedes perdonar, puedes irte, o puedes volver atrás y empezar desde cero. Podrías ser tú la carta que no llegó. Tú puedes ser la voz que falta. Tú puedes ser el descanso, punto, o reconciliación. Tú puedes ser Elena. Soy, de Ramona. O Josefina. O todo al mismo tiempo, y aún así, sigue siendo tú. Ahora, abrázame aquí en los comentarios. Escribe una frase como si fuera tu última carta. No es necesario que lo cuentes todo. Podría ser simplemente: yo también fui criado en silencio. Ojalá hubiera escuchado perdóname. Hoy entiendo a mi madre. Amaré de otra manera. Todavía duele. Pero ahora sé por qué. Tu frase puede tocar a otras mujeres, puede hacerte llorar, puedes hacer que empiece de nuevo. Y si sintieras todo esto en tu cuerpo, si algo en ti fue tocado, suscríbete al canal. Pero no como alguien que hace clic en un botón. Regístrese como si dijera: mi historia importa. Aquí no creamos contenido. Construimos un camino hecho de memoria, lágrimas, coraje y sanación. Y de ahora en adelante, tu historia también es parte de esto. Gracias por caminar conmigo hasta el final. O mejor dicho, hasta el reinicio.